Claramente criado no es esclavo, tampoco es hijo, es un muchacho. ¿Qué muchacho era? Diga el bien. Bueno, yo he escuchado temas sobre esto, es un poquito delicado, pero he escuchado temas donde dicen que era pues el amante del centurión. Claro, ahora, ¿qué probabilidades tenemos? Porque el texto tampoco lo dice. Y hay Exacto, exacto. Entonces queda, yo creo que para todos los diferentes ejemplos queda la interrogativa. claro, Bien, queda qué significa. Ahora, muchas veces para explicarlo hay que aprender a entender los contextos. ¿Por qué? Porque esclavo no era, porque para Mateo usa la palabra esclavo y usa otra en el mismo texto. Eso quiere decir que Lucas lo modificó y quiso ocultar la palabra muchacho y le puso esclavo, sabiendo, ¿ok? Ahora, de ahí vamos a ver por qué probablemente lo hizo Lucas. ¿Por qué lo hizo así? Bueno, esta palabra en griego en la época era utilizada justamente a eso, a los amantes de los centuriones, ya. a los amantes varones. Lucas es un texto que va orientado muy probablemente, quizás a un, bueno, el texto dice a un tal Teófilo. Y ese Teófilo, una de las probabilidades es que haya sido un levita, un sacerdote de la línea de los saduceos, un sumo sacerdote que hubo en Israel después de la década del 30 por ahí. Em, por lo tanto, está planteando la vida de Cristo acorde a la ley judía. Y en todos los capítulos lo recalca desde el principio, relata a un Zacarías, a una María, madre de Jesús, pero siempre de acuerdo a los mandamientos y a los preceptos, dice Lucas. Entonces, Lucas trata de proteger el pensamiento judío en torno a la ley, a la Torá, en este caso. Entonces, mucho de lo que está en el libro de Lucas tiene que estar como acorde a la Torá. No van a encontrar un Jesús que está discordante. Tiene ciertos matices en algunos aspectos, sí, pero tiene que tener cabida en ese pensamiento, porque si va dirigido a un levita y tienes a un tipo, a una persona que te están presentando como Mesías y constantemente falla a la Torá desde un principio y sus familiares también, no lo van a querer leer. Entonces tiene que estar acorde en esos sentidos. Esas son las bases que hemos visto en los primeros 6 capítulos que ustedes pueden ver en el canal La Otra Mirada y pueden chequear. También hay resúmenes de esos capítulos si no quieren ver la hora, hora y media que duran algunos. Y hay resúmenes de 20 minutos más o menos de esos capítulos donde ustedes pueden entender lo medular que se trató. Entonces, vamos con el texto. Vamos a leer del verso 1 al 10. Vamos a usar este método. Lo vamos a leer de corrido y posteriormente le voy a mostrar otro texto, lo vamos a mirar a simple vista y de eso vamos a hacer preguntas. Dice Jesús sana al siervo de un centurión. Dice el libro de Lucas que después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Entonces tenemos un centurión, él tiene un siervo que él estimaba mucho y que estaba muy enfermo y a punto de morir. Dice que le envió, dice el verso 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús, le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos. O sea, primero manda unos ancianos, después manda unos amigos cuando Jesús se está acercando a la casa del centurión. Y le dice, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. O sea, por eso manda a estos mensajeros. Dice, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro le digo, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace.
Al oír esto, Jesús se maravilló de él, de las palabras que mandó a decir, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Esta es una historia conocida. Ahora, les voy a mostrar el texto que sale en el libro de Mateo. Lo vamos a leer rápido, es un poco más breve. Y el que quiera abra su micrófono a la pregunta que vamos a hacer. Mucha atención. Esto está en el capítulo 8 del 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, hace esto y lo hace. Al oír, al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ya tenemos la primera historia del capítulo 7 de Lucas y tenemos esa historia em, en, repetida en Mateo, la acabamos de leer. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las diferencias que ustedes ven en las dos historias y que le llamaron la atención? Prenda el micrófono y dígalo. En uno dice que lo quiere, lo quería mucho. Muy bien, muy bien. ¿Quién es el que dice que lo quería mucho? Lucas, creo que es, ¿no? Sí, Sí, Lucas dice que le lo, quiere. lo quería mucho y busqué en el interlineado, dice como que era de gran valor. Muy bien. Ahora, ¿y qué más ven? Porque esta historia es más breve. Si el otro día es como que tuviera más contenido, más cosas que pasaron. Yo les había dicho que Mateo había sido escrito antes, ¿no? Primero. En Ahí Lucas dice los dice, hijos del reino. ¿Cuál reino? Serán echados. Ah, bien, 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 bien. Y en Lucas dice que fue que había allí uh, que, que fueron unos dirigentes. Y en Mateo Ah, dice y en Mateo dice que fue él directamente a hablar con Jesús. O sea, no usó intermediarios. muy bien, muy bien. ¿Cuántos intermediarios hay en Lucas? En Lucas hay dos, primero los ancianos y después los dirigentes, creo que los dirigentes judíos. Los dirigentes judíos y mm, ¿Se fijan que les puse una los... foto? Miren, les pongo la foto donde hay un centurión, les pongo una foto donde hay unos ancianos y se los puse al revés. mm, ¿Lo ven, sí, no? Se los sí. puse al revés. Acá dice que fueron personas y les pongo el centurión. Acá dice que fue eh, el centurión y le pongo personas en la foto para que ustedes vayan relacionando el texto anterior. Exacto, exacto. Dice que el centurión mandó a unos siervos en Lucas y en Mateo se dice que pues el centurión mismo fue a hablar con Jesús.
¿No les parece raro? Sí, como muchas Por cosas en la alguien, Biblia. ¿se acuerdan cuando hicimos el capítulo 6 y vimos de que en el Sermón del Monte de Mateo, obvio, el monte, y en Lucas es en el llano, y pareciera que los autores recalcan esas cosas, esas diferencias, porque quieren expresarlo de cierta manera? ¿Qué es lo que nos quiere expresar Lucas? ¿Y cómo realmente pasó? ¿Y por qué lo está planteando de esa manera? Ahora vamos a tratar de desenredar el entuerto este. ¿Por qué la historia es diferente? Ahora, tenemos que comprender cuál es el centro de la historia, qué es lo que Lucas nos quiere expresar a través de la historia y cuáles son los parámetros, los límites que usa Lucas para su relato. Entendiendo eso, nosotros nos vamos a dar cuenta por qué lo cuenta de una manera y el otro lo cuenta de otra. ¿Ok? Em, Esto es muy parecido a que alguien guste de las manzanas, por ejemplo. El autor sea fanático de comer manzanas y pónganse que esté contando la historia del Edén, del fruto prohibido que era codicioso, y el autor escribe manzanas porque a él le gustan. Es muy parecido a eso. Los autores antiguos modificaban las cosas según sus intereses. Es muy normal que usted lo vea en los evangelios. Yo pienso que los hechos ocurren, o al menos estaban en esos manuscritos Q que ellos recibieron, pero ellos lo van contando. La forma en que están contados son muy precarios los originales. Cuando digo los originales me refiero a la teoría de esos documentos Q, a los cuales ellos se basaron, porque también había mucha información que andaban corriendo textos de los discípulos, pero eran muy breves, eran como notas, donde los sucesos estaban escritos, pero en los evangelios están relatados como en primera, tercera persona, y como que Jesús dice palabras, como que le dan vida a estos relatos. Y esa vida a los relatos lo va haciendo el autor según sus gustos o su motivo en el libro. Vamos con esto. Acá, en el verso 2, Lucas usa la palabra siervo. En- Tenemos que comprender un poco algo del idioma, porque en nuestro idioma pasa de largo esto, porque en el otro lado también se usa lo mismo, pero en el original no es así. La palabra siervo acá que usa Lucas es dulos, que es la que está acá abajo, la G1210, y eso es esclavo, literalmente esclavo. O sea, es siervo o esclavo. Es como está escrito en el original, como está bien traducido. Pero si nosotros nos vamos al libro de Mateo, la palabra es otra. Cuando él está hablando de la persona que está enferma, el centurión dice mi criado. Bueno, está traducido como criado, podríamos decir es como siervo, pero es la 3816, la G3816. Y esa palabra es pais, no es esclavo, es otra que usa. O sea, primero se escribió Mateo, después se escribe Lucas. Lucas, cuando está escribiendo, sabe que Mateo escribió país, pero él decidió cambiar el término. ¿Cuál es el problema con el término? Esto es probable que algunos ya lo sepan. El otro es dulos, es esclavo, el que escribió Lucas. ¿Cuál es el problema con el término? Que no es esclavo, no es siervo. ¿Quién era? Y la palabra pais o muchacho tampoco es hijo, que algunos creen que es hijo, porque en el mismo texto de Mateo, Mateo usa acá abajo, en el 12 usa hijos también. Y es otra palabra, en la G5207, él para hijo utiliza otra palabra, que es huios. Ya le doy la voz. Entonces, Eh, eh, tenemos el muchacho, también usa criado o siervo acá. Esclavo. O sea, Mateo usa todas las palabras, pero las diferencia. O sea, usa el muchacho, que es pais, usa dulos, lo que usó Lucas como esclavo, también lo usa, pero para referirse a otra cosa, cuando le da el ejemplo de que él le da órdenes a un siervo o a un esclavo y le obedece, y huios, que es hijo, o sea, claramente criado no es esclavo, tampoco es hijo, es un muchacho. ¿Qué muchacho era? Diga Elvia.
Bueno, yo he escuchado temas sobre esto. Es un poquito delicado, pero he escuchado temas donde dicen que era pues el amante del centurión. Claro, ahora, ¿qué probabilidades tenemos? Porque el texto tampoco lo dice. Y hay, Exacto, exacto. Entonces queda, yo creo que para todos los diferentes ejemplos queda la interrogativa. claro, Pienso. queda qué significa. Ahora, muchas veces para explicarlo hay que aprender a entender los contextos. ¿Por qué? Porque esclavo no era, porque para Mateo usa la palabra esclavo y usa otra en el mismo texto. Eso quiere decir que Lucas lo modificó y quiso ocultar la palabra muchacho y le puso esclavo, sabiendo, ¿ok? Ahora, de ahí vamos a ver por qué probablemente lo hizo Lucas, por qué lo hizo así. Y tenemos que, bueno, esta palabra en griego en la época era utilizada para referirse a eso, justamente a eso, a los amantes de los centuriones o a las amantes de los hombres, Ya, a los amantes varones. claro, Em, de hecho, se utiliza en la literatura griega desde 500, 600 años antes de Cristo hasta el sí, año 100, 200 después de Cristo esa palabra para referirse a lo mismo, la así es. palabra pais. Em, claro, porque si dijera siervo o criado, o sea, un centurión, que lo más probable es que no haya sido un centurión romano, haya sido un gentil, pero un centurión de Herodes, porque esto es en Capernaum. En Capernaum, si bien habían aduanas romanas, el centro no estaba de los soldados romanos ahí. Entonces, es muy probable que haya sido un soldado griego, de Herodes sí, pero un gentil, lo más probable. Eso es lo que da la sensación en el texto. Pero aquí tenemos eh, que por lo menos un siglo, 2 siglos antes, hasta un siglo después, o algo así, son varios años, me puedo equivocar en la cantidad de años, pero son varios años y estamos en el centro de los años que los centuriones tenían prohibido tener mujeres y tener hijos, por eso que existía esto que era común. Sí, 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 eso Eso era, escuché. eso era lo que estaba pasando. Entonces, acá nos estamos enfrentando a esa situación. Y Mateo no tiene problema en decir quién era el joven para el centurión. ¿Por qué? Porque Mateo habla, ¿se acuerda de la alimentación de los 5.000 y de los 4.000? Los otros evangelios no tienen problema en decir que habían hombres y mujeres, 5.000 hombres y mujeres. Em, Porque dice 5.000 hombres sin contar mujeres y niños. Está incluyendo a las mujeres comiendo con los hombres. Exacto. Y eso para un judío era pecado, era malo. ¿Por qué? Porque era como una insinuación sexual entre hombres y mujeres. No podían comer Así es. juntos, las mujeres no comían con los hombres. Entonces, Ya. entendiendo la costumbre de la época, eso nos empieza a ayudar a desenredar. Y Mateo no tenía ese problema. Y también utiliza otra palabra que en arameo también era utilizada en eso. Mateo es el que habla de que el Señor incluye a las prostitutas. Era inclusivo con las prostitutas. Inclusive. Ajá. Eh, Y el único evangelio que dice eso es Mateo, entonces Mateo no tiene problema con esta palabra. Él no tiene problema para decir. El tema está que Jesús lo sana y lo sana a distancia. Jesús no discrimina. Para Jesús no es problema eso, en ningún sentido. Amén. Y no tiene problemas para decir que la fe de él, del centurión, en Israel no la conocía. Porque imagina, el centurión no tenía por qué creer. Ajá. Era un gentil, no tenía por qué creer. Pero Ujú. sí había visto a Jesús y se había llegado a él para obtener ayuda. Entonces, el Señor, independiente de las circunstancias que esté cada uno, Él no tiene problemas para dar apoyo, para dar lo que necesita. ¿Quién se lo pide? Por eso que el que busca siempre va a encontrar con el Señor, siempre va a obtener. Ahora, si ustedes se van acá al texto y nos vamos a Lucas, vamos a ver las incongruencias de Lucas. Em, Voy a volver atrás. Acá está. Fíjense que Lucas dice siervo o esclavo
¿Se acuerdan cuando Pedro no quería ir a la casa de Cornelio? Y él tuvo un sueño, una manta que bajaba con animales inmundos, le dice, mata y come, y dice, yo nunca he comido nada inmundo, ni nada común. ¿Por qué no quería ir Pedro a la casa de Cornelio? Porque Cornelio era un gentil y era un centurión. ¿Entraban los judíos en las casas de ellos? No, ni siquiera se relacionaban, ni siquiera se relacionaban. Entonces, Lucas nos está relatando un Jesús conforme a la ley para ser escuchado por quienes estaban conforme a la ley. Jesús no podía estar en contacto con el centurión. Por eso que Lucas manda ancianos. ¿Lo ven? Entonces, para ahorrarse el problema, manda ancianos. Pero tiene otro drama, porque tiene que explicar por qué diantres eh, le pone esclavo o siervo, como está ahí, y tiene tanto interés un centurión por un esclavo. Y le pone, es que le quería mucho. Entonces te está tratando de hacerte entender por qué está pasando eso. Y le dice más encima, está a punto de morir, que Mateo no dice eso. Mateo dice que está muy enfermo, que la está pasando mal, pero Lucas dice que si no pasa, si no lo ayuda, se muere, se está muriendo. Le está dando el sentido de urgencia. O sea, no podías evitar ayudarlo. Está tratando de hacerte entender eso, Lucas. Y fíjense, dice, envía ancianos judíos, o sea, los ancianos eran personas relevantes en el mundo judío. Entonces, envió ancianos. Y Aparte, Jesús, hermano, eh, lo que diga, también tengo entendido es de que con el nivel de conciencia que tenían ahí de agresividad y todo eso, eh, si fuera sido esclavo, no le toman mucha importancia a que estén enfermos o no, o sea, o claro. que se mueran o no. Ellos siempre tienen servidumbre con esa mentalidad. Entonces también hay un afecto ahí especial, se supone, pero bueno, tal vez era un familiar, ve tú a saber. Eso es lo que está ocurriendo. Para Lucas, él tiene que corregir, poner esclavo y darle el énfasis a que a pesar de ser esclavo, Jesús lo quería ayudar. Y es por eso que dice que está a punto de morir. Ahora, trata de hacer calzar la historia que Jesús acceda a ayudar a un centurión, que era algo raro para los judíos, eh, mandando ancianos. Y miren lo que dice acá. Porque nos construyó una sinagoga. O sea, el tipo es tan bueno que nos construyó una sinagoga, entonces merece nuestra ayuda. Y eso no lo dice Mateo, ese es un agregado de Lucas. Se está tratando de hacerte convencer el entuerto que armó con el concepto, con el problema del siervo. Y fíjese lo que le dice, y esto es una contradicción severa. Dice, eh, le envía a unos ancianos judíos rogándole que venga. Entonces Jesús va con ellos, dice acá el verso 6, pero cuando ya no estaba lejos, o sea, estaba llegando a la casa, el centurión envía a unos amigos y le dice, no entres bajo mi techo. Bueno, primero los manda a llamar para que venga y después cambió de opinión y le manda a otros que le dicen, no, 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 no entres. Te está enredando la historia a la vez. La está contradiciendo. ¿Por qué? Porque como había mandado los ancianos, con los ancianos sí podía ir, pero Jesús no tenía que entrar porque la gracia de esta historia era la sanación a distancia, el ejercicio de la fe. Entonces, tengo que arreglar esto, entonces tuvo que mandar a alguien más, Lucas, para detener a Jesús y que la sanación se hiciese a distancia. Como lo cuenta Juan, incluso es mucho más torcida la historia como la cuenta Juan. Pero se refieren al mismo hecho. La gracia de esta historia es la sanación a distancia a un gentil. Eh, por eso le dice, no soy digno que entres bajo mi techo. Jesús no podía entrar bajo el techo del centurión y seguir acorde a la ley, como lo está planteando Lucas. Esa es la razón por la cual Lucas eh, se vio en la necesidad de modificar. Si él dice que no era esclavo y era la pareja del centurión, o sea, menos le van a entender. Entonces él se vio en la necesidad de hacer este cambio, ocultó el concepto, lo que ellos todos sabían para poder hacer amigable el texto para seguro quienes iba dirigido. Estamos, ¿no? Estamos con eso.
Ahora, quiere decir que el texto no sucedió, es probable que haya sucedido. ¿De qué forma sucedió? Es probable que haya ido el centurión. ¿Tenemos todos los detalles? Quizás no. ¿Cuál es la gracia de esto? Si ahora nos centramos en qué es lo que nos quiere expresar Lucas, Lucas nos quiere expresar que el Señor se acerca a un gentil para sanar a distancia a alguien que el gentil le está pidiendo. La esencia de esto es la fe en alguien que no lo merece. Para el judío, por más que Lucas te está tratando de hacer caer bien y simpático al centurión, para el judío no debía ayudar a alguien como este caso. Entonces, Lucas está tratando de darle ese énfasis, que el gentil no lo merece. ¿Y cómo lo entendemos? Porque la historia que viene pasa algo similar. Vamos ahora a la segunda historia que está en el capítulo de Lucas, en el capítulo 7. Vamos a adelantar esto. ¿Alguna pregunta del caso del centurión? ¿Todo claro o nada claro? Avanzamos. Si tiene alguna pregunta, simplemente la hace. Entonces Jesús dice que lo más probable que dice el texto que aconteció después, quizás al otro día, eh, hay 50 kilómetros entre Capernaum y Naín, y este suceso ocurre en Naín. Entonces, 50 kilómetros, ¿cuánto te demoras en recorrerlo entre el día anterior y el que viene? Hay gente que lo ha recorrido en 12 horas, 10 horas, gente joven caminando sobre rutas de cemento. Pero aquí podemos hablar de 15 horas, quizás más. Aparte que Capernaum está 100, 200 metros bajo el nivel del mar y Naín está como 200 metros sobre el nivel del mar, así que es una ruta que va en ascenso. No es fácil llegar. Ahora, si ocurrió así y llegó, cuando llega a Naín, Naín es un poblado que ha pasado por periodos que tiene 30, 40 casas y 200 habitantes. Hoy tiene un par de miles de habitantes, pero siempre ha sido pequeño Naim. O sea, era una aldea pequeña. Y Jesús revolucionó la aldea porque se dirige a ella y va con muchos de sus discípulos, mucha gente que lo seguía, los acompañaba. Y dice que iba a la ciudad de Naín e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Entonces se iba a notar en un pueblo pequeño. Cuando llegó cerca de la puerta, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Era el hijo único de una madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¿Cómo eran miradas las viudas? ¿Cómo miraban las viudas a sí mismo? El texto abajo de Ruth, ¿se acuerdan de Noemí cuando perdió a toda su familia prácticamente? Miren lo que dice Noemí. Dice, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? ¿Cuál era el pensamiento de la mujer en los tiempos de Cristo? Si quedaba viuda o quedaba sin hijos. Que Dios le había hecho eso. Entonces, ¿cómo tú le sacas la carga a una persona que socialmente se siente inferior y que más encima ha perdido lo que ama? Diga Eli. Sí, respecto a tu pregunta, yo creo que una de las em, peores cosas que le podía pasar a una persona porque quedaba totalmente abandonada. O sea, ya las mujeres eran miradas como segunda, tercera categoría y peor si quedaba viuda. Ahora, no sé si hay mucha diferencia con algunos pensamientos de hoy donde se piensa que si tú haces algo, Dios te puede castigar. Entonces, en el fondo, ella se sentía totalmente abandonada por Dios. Esta es una de las historias más que siempre desde hace muchos años me ha llamado la atención, porque uno puede ver elementos que no están en las otras historias. Si ustedes ven las otras historias de sanación, es gente que va a Jesús y pide, va y pide, va y pide, pero acá
La mujer no está pidiendo, no sabe quién ha llegado a la aldea. No lo sabe, está preocupada porque está sufriendo. Y el texto dice que Jesús se compadeció, tiene misericordia de ella. Y le dice que no llore. Eh, si ustedes ven las historias de los evangelios, se aparece un ángel a María, María tiene miedo y le dice, no tengas miedo. Se aparece un ángel a los pastores y los pastores tienen miedo y el ángel les dice, no tengan miedo. Siempre la frase era, no temáis, no temáis. Ahora, ella está llorando y le dice, no lloréis. Eh, Cuando la Biblia dice que Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos, no está hablando de cualquier situación en la cual tú llores. Está hablando de aquello que aflige tu vida, aquello que te tiene destruido. Y no puede, o sea, Dios, Jesús, no puede estar al lado de alguien que está sufriendo sin hacer nada. Y cuando digo sin hacer nada, no me refiero a solo sanarlo, me refiero a estar ahí. Si nosotros tuviésemos ojos para ver lo que sucede a nuestros alrededores cuando hemos perdido un ser querido, nos daríamos cuenta. La diferencia en alguien que cree y alguien que no cree es que el que cree se da cuenta. ¿Cómo? Cada uno sabe. Cada uno se da cuenta. Y alguien te puede decir es que eres fanático, es que eres desquiciado de la cabeza, es que ¿cómo vas a creer en la fe? Te pueden decir lo que sea, pero solo tú lo sabes. Y eso nadie te lo puede quitar. Porque Dios puede estar aquí, en tu corazón. Y cuando digo en tu corazón, no necesariamente físico, te puede hacer entender. Puede estar acá, porque Él es omnipresente. Y te puede hacer entender. Y hay gente que te dice, no, es que a Dios solo se le agradece, solo hay que pedir. Es que yo le digo, es que puedes pedir. Si somos hijos, tu hijo te pide desde pequeño, te pide hasta para comer. Si la diferencia la hacen cómo yo veo a Dios. Y Jesús no soporta ver a una mujer sufriendo. Entonces él accede y le sana el hijo, no se lo pidió. Se compadece de ella y le dice, no llores. Y acercándose le tocó el féretro y los que estaban se detuvieron. Y dijo al joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó él, el que había muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Todos tuvieron miedo. Había un tipo de escritura en el Antiguo Testamento, perdón, sí, bueno, en el transcurso, en el periodo intertestamentario, que nació. Y era el periodo de, hablemos después que Israel salió de Babilonia, se genera un estilo de escritura, porque después viene la invasión griega, estamos hablando unos 200 años antes de Cristo, y se genera un estilo de escritura común que se hizo en los israelitas, que era la escritura apocalíptica. Y hay varios libros apocalípticos, Daniel es uno de ellos, que se generó en ese tiempo. Y uno de los pensamientos que nace es el del volver a vivir, porque había sido un pueblo tan masacrado, después invadidos por los griegos, ¿qué pasa con nuestros seres queridos? ¿Cuándo se va a acabar esto? Y empezó el pensamiento de, se viene un fin en que todo será restaurado, donde los hijos serán devueltos, donde la gente va a volver a vivir, y nació el concepto de la resurrección. Pero nunca la habían vivido hasta que Cristo apareció. Jesús hace realidad aquello. Cuando Jesús hace realidad aquello, ellos se sorprenden. Por eso el texto 16 dice, todos tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque se había polarizado esto. Y había gente que creía que eso iba a ocurrir, hay gente que no creía que eso iba a ocurrir, y cuando lo ven con sus propios ojos quedan espantados, porque estaba ocurriendo delante de ellos. Lo mismo ocurre después con Lázaro. Diga, Eli. Sí, en eso que tú muestras de Jesús, creo que también él
no sé, es una idea en que él podía proyectarse por lo mucho que amaba a su madre, y aunque puede que él no haya sido el único hijo de su madre, pero da lo mismo, un hijo es un hijo, eh, y, y era también la proyección del sufrimiento que su madre, que María, iba a tener. Entonces creo que además de ese amor individual que estaba mostrando a esa mujer, Jesús se tiene que haber proyectado también. Y creo que eso lo tiene que haber conmovido profundamente. Saben que, bueno, lo que dices es muy acertado. El, ¿Se acuerdan quiénes fueron los primeros que se dirigieron a la tumba de Cristo? Fueron las mujeres. Y eso es un tema porque los judíos, los juicios, las mujeres no podían testificar, no daban testimonio. Y el testimonio de de la resurrección de Cristo fue de mujeres. Y eso era completamente disruptivo en la época. Fue lo que sucedió. Entonces, ¿cómo lo cuentas? Algunos evangelios meten a algunos hombres que también van corriendo, pero fueron las mujeres. Eso es lo que está pasando. Entonces, para que tus libros sean leídos, para que el destino a quien va dirigido el libro tenga asidero, ellos empiezan a modificar la historia de lo que ellos entendían en ciertos matices y empiezan a hacer estas cosas. Por eso encuentras estas incongruencias. Pero si vamos entendiendo el mensaje, es como ustedes dicen. Lucas está pendiente de un gentil que no que no tenía merecimientos para el pensamiento judío de recibir aquello, la sanación. Y acá una mujer que también no merece, Dios le da. Entonces, estamos viendo que Lucas está presentando un evangelio orientado de Cristo a los pecadores, a los desechados, a los descastados, a los que nadie da un peso y los está ensalzando. Está tratando de cuidar la reputación del texto. Eso lo ven ustedes. Pero en ese camino te está tratando de explicar aquello. Ese es el mensaje. Ahora, si era siervo, si era país, si no lo era, esa es parte de nuestro análisis, pero no es el mensaje central de la historia. El mensaje central de la historia es esta sanación que Cristo hace en un gentil y acá en una viuda. Entonces, todas las historias tienen un mensaje que atraviesa las historias. Cuando aprendemos a ver aquello, entendemos de qué nos está tratando de hablar el autor. Lo demás es parte de lo lúdico de estudiar la Biblia nomás. Miren, seguimos.